sigma positiva uniforme cuyo eje coincide con el eje Z, como muestra la figura. Ok. Calcular la expresión del campo E en el punto 2R00. Y bueno, después me piden calcular trabajos y qué pasa si pongo una cara puntual. Ok. Entonces voy a tener que calcular el campo eléctrico acá. ¿Para dónde va a ser el campo eléctrico? Tengo que nada, ¿se entiende el dibujo de por qué este es un cilindro? En sentido radial. Claro, iría para en X positivo. Para En la... este caso va a ser perfectamente para la derecha, ¿no? Sí. Así que tengo que calcular el campo eléctrico en ese punto. ¿Cómo lo resolverían? Con Gauss. Gauss. Bien. Dirección y dependencia del campo eléctrico. Ya me dijeron la dirección, me dijeron radial. ¿Y la dependencia? También radial. Si querés También ponerle radial. Z, pero no va a variar. También radial. Bien. ¿A alguien le pusieron mal su justificación de dirección y dependencia? Para ver si hay alguna duda por ahí. Ok. Yo no me acuerdo, pero a ver, aclararlo ya que estamos. La de dirección es básicamente agarrar cualquier punto del espacio, qué sé yo. Esto te va a causar un campo para allá, pero tiene un simétrico que te va a causar un campo para allá. Así que si haces la suma vectorial te termina dando radial en cuanto a dirección. También podemos decir, qué sé yo, esos dos puntos que están ahí, también, no sé, acá te quieren causar un campo medianamente para allá. Saben que se inclinaría para arriba, pero también puedo encontrar otros dos puntos acá arriba que te causan un campo que lo contrarresta y queda perfectamente radial, precisamente porque el cilindro es infinito. ¿Saben? Así que la única componente que no se va a terminar cancelando nunca es la radial. ¿Saben? En cuanto a dependencia, esto es lo de simetría de rotación y de traslación. Si ustedes tienen el cilindro, si ustedes están acá y se paran acá en otro ángulo, van a ver el mismo cilindro. O sea, tiene el mismo efecto que rotar el cilindro. No se nota. ¿Saben? Si ustedes se mueven más para arriba o más para abajo, también van a seguir viendo el mismo cilindro. Es lo mismo que subir o bajar el cilindro, dado que es infinito, no cambia nada. Ahora, si ustedes se acercan o se alejan, entonces sí, ven un cilindro distinto. ¿Saben? Así que el campo eléctrico, dirección y dependencia radial. ¿Saben? Bueno, si analizamos dirección y dependencia, porque lo vamos a hacer por Gauss, ¿no? Entonces, la ley de Gauss, puedo escribir así. ¿Qué superficie gaussiana usarían en este enunciado? Cilindro. Un cilindro. Así que tenemos el cilindro infinito, cargado de forma uniforme con un sigma. Y yo voy a usar otro cilindro de radio variable R y de una altura que le voy a poner H. ¿Saben? Tengan en cuenta que estamos haciendo Gauss, así que es una superficie cerrada esto. Tapa 1, tapa 2 y lateral. Vamos a poner todas orientadas hacia afuera, ¿no? Bueno, bárbaro. Así que esto que está acá lo puedo pensar así. Así. El de lateral le voy a dar algo más de pelota. Pero un diferencial de superficie que es para afuera. Bueno, y después veremos qué onda con la carga encerrada. Bueno, estas dos, ojo que muchas veces me dicen se cancelan, que eso presta confusión, no es que se cancelan entre sí, da cero directamente cada uno, ¿no? ¿Por qué dan cero esos flujos?
Por Porque perpendiculares. es perpendicular al diferencial de superficie. Siempre me dicen lo mismo y yo les digo, falta una palabra, y el campo es perpendicular a la diferencia de superficie. ¿Ven? O sea, estos dos vectores son perpendiculares, si quieren, o la otra explicación es que el campo eléctrico no pincha por esa etapa. ¿Ven? Bueno, así que me termina dando esto. ¿Ven? R por R me termina dando 1. Esto, dado que este diferencial de superficie no tiene un diferencial de R metido adentro, lo voy a poder sacar afuera de la integral. ¿Ven? Se me va a terminar dando así. ¿Y esto cuánto vale? El área. El área del lateral, ¿qué sería? 2pi por R por H. El R. El que vos Pi tomás la por superficie R, gaussiana. pi por R por H. Bueno, así que en general esto me va a terminar dando así. En este caso no me decían calcularme el campo eléctrico en todo el espacio. Me decían solamente en el 2R00, pero bueno, si quisiéramos calcular en todo el espacio, tendríamos que dividir el ejercicio en dos, ¿no? O sea, tendríamos que dividir si esto es menor al radio del cilindro o si es mayor. Si es menor al radio del cilindro, ¿qué pasa? Y campo de cero porque no hay carga. Al campo cero porque no va a haber carga encerrada. Está bien. Bueno, y si R es mayor que el radio del cilindro, que le voy a poner R, ¿cuánto vale la carga encerrada? Es la total. ¿A qué O te sea, refieres con la total? Sigma por la sigma superficie. por el área. Sigma por... La superficie del cilindro que nos dieron de datos. 2pi RH también. Claro, sería por H. Claro, o sea, no es la total. La 2pi por ¿cuál R? El mismo R. Este R. Ah, no, porque sabes. No, el La R N de la mayúscula. superficie gaussiana que toca. Ah. ¿Y la altura es H o es L? El cilindro. L, ¿no es? No, es H. Porque el cilindro. Porque H. Porque no estamos agarrando la total precisamente, estamos encerrando solamente esto. Ah, claro. ¿Ven? Así que me termina dando así. O sea, el radio del cilindro que encerré, básicamente, y la altura de la superficie gaussiana. ¿Ven? ¿Todos entendieron esto? Sí. Terminando así. Terminando así. ¿Ven? Así que el campo eléctrico me termina dando sigma por R sobre R epsilon 0. ¿Ven? Por muy drogadicto que suene, una vuelta dieron, ¿cómo se llama? Dieron un ejercicio que era así, un cilindro como este, pero que de dato no tenía sigma, de dato tenía la carga por unidad de longitud. ¿Saben? Que uno dirá, che, o sea, no me pueden dar por unidad de longitud si es un cilindro, tiene superficie, pero se puede, tipo, no es estrafalario, tipo, si yo les digo, qué sé yo, esto tiene una carga de 5 coulombs y esto mide, qué sé yo, vamos a ponerlo muy boludo, 5 metros, entonces la carga por unidad de longitud de esto es un coulomb por metro. O sea, un pedazo que mide 1 metro tiene un coulomb. ¿Estamos de acuerdo? Así que podría darse de dato del enunciado cuánto vale la carga por unidad de longitud, ¿saben? Pese a que es superficial. Eso pasó una vez y los mató a todos. Así que la densidad de carga superficial, ¿cómo lo calcularían? Digo, la densidad de carga lineal, ¿cómo la calcularían? O sea, ¿qué nombre lleva primero que Carga, nada? carga dividido longitud. Claro, eso. ¿Qué nombre lleva eso?
Coulomb sobre metro, ¿qué es? Newton era, no. Para Gaby, ¿estás preguntando la superficial o el lambda? No, la longitudinal. Ah, ok, sí, sí. Si dije por unidad de longitud, es lambda. Bien. A lo que voy es que esto, por lo que Amper. suene, No, ¿cómo? no, dije Amper, nada que ver. Era Coulomb era Coulomb sobre Amper metro es lambda, sobre... básicamente. Ah, pelotudo. Está bien. Ahora, a lo que voy con esto es que esto lo pueden escribir en función de lambda también. ¿Está bien? En caso de ser necesario. Porque fíjense, yo puedo agarrar la totalidad yo puedo averiguar la totalidad de la carga que hay en este cilindro. Ahora sí, el completo. ¿Cómo lo harían? Sabiendo sigma, sabiendo L y sabiendo el radio. Y lo que sé es que el sigma te tiene que dar en Coulomb sobre metro cuadrado. O sea, abajo vas a tener que dividir por una longitud para que te quede de metro pasar a metro cuadrado. Claro, pero, o sea, no por una longitud, no por un área. O sea, sigma es la densidad superficial, ¿no? Así que no lo puedo escribir así. No, no, eso sí estaba diciendo si te van de dato lambda para vos pasar a... Claro, lo que voy es que sigma. carga sobre longitud sería lambda. Así que sigma por 2πr es Q sobre L. Así que sigma por 2πr, ahí está lambda. ¿Sí? Ah, ok, ok. Así que lo que puedo hacer con estos resultados, si lo llegara a pedir el enunciado, es esto. Por 2πr dividido 2πr, 2πr capo, dividido 2πr. Ah, ni siquiera no necesito el 2pi. Ahí está. Y fíjense, esto me terminó dando sigma 2πr, que es lambda, y abajo me terminó dando 2πr epsilon 0. ¿A nadie le suena esto? Sí, el campo de un hilo. El del hilo. Claro, es el campo eléctrico del hilo. ¿Saben? Así que lo que quiero que se vea es que el comportamiento del campo eléctrico del cilindro, sea macizo o no, y del hilo afuera, es el mismo. ¿Sabes? Así que sí, debe estar bien, porque pasándolo a hilo me termino dando igual también. ¿Alguna duda? Gaby, yo lo había querido encarar por los dos lados, por Gauss y por... ¿Cómo se llama? Por mi... Por Coulomb, que embole, boludo. Sí, ya sé. Pero quería chequear nomás. Y no sabía cómo me estaba quedando el diferencial de carga. O sea, puse sigma Sigma por por dφ, diferencial de pero superficie. El claro, diferencial y de ese superficie diferencial. tenías que usar uno cilíndrico. R por dφ por dz. Bueno, dI en este caso si vas a usar no, dz. No, ah, claro, y me queda la duda desde dónde hasta dónde tomaban dz. Pues era infinito. Menos infinito a infinito. Ah, es una paja. Y claro, sí, ¿por qué te mandas a hacer esto con...? Claro. Claro, sí, pero poder se puede. Vos que hiciste análisis 3, menos infinito a infinito, mandale. Es una impropia. Entonces, No, gracias. No aprendí esos temas. XD. Entonces, me dicen calcular la expresión del campo E, que por cierto, que lo pongan en negrita no es, ¿cómo se llama? Intrascendente, si quieren. O sea, ¿saben qué quieren decir cuando algo está en negrito? Sí, que es un vector y no lo saben poner Es en un la vector. Sí. Total, en defensa de los profes, si tienen demasiada edad, están en su derecho porque antes esto se hacía con máquina de escribir, las máquinas de escribir no tenían vectores. Así. No, no. Entonces, el vector campo eléctrico, acá, sería sigma por R sobre R epsilon 0,
Que acá me dijeron 2R00, está medido acá, así que está todo bien. Sería 2R por epsilon 0. Me está dando para la derecha, ¿no? Eso te iba a preguntar, Gaby. O sea, no es desde la superficie. O sea, no es R solo. No, Bien, porque fíjate, el R minúscula que yo tengo, fíjate de dónde fue tomado, desde acá, desde el centro del hilo. claro. Bueno, entonces me terminé dando que el campo eléctrico era sigma sobre 2 epsilon 0 para la derecha, casi como si hubiese un plano, ¿no? Gaby, perdón, eso que tachaste. Ah, no, no. No, pensé que era un 2pi, es un 2R. No. Pobre mi letra. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? No. Perfecto. Después me dicen, calcular el trabajo para trasladar una carga Q positiva desde A hasta C. Para trasladar, ¿es interno o externo? Externo. Externo. ¿Qué signo me tiene que dar este trabajo? Negativo. ¿Por qué negativo? ¿No sería positivo? Porque ¿Por qué va a favor positivo? del campo eh, eléctrico. No, entonces negativo, negativo. Y entonces negativo. Sí. Claro, por eso. Ah. Gaby, porque en realidad sería equivalente de moverlo desde un punto en I que está en 2R hasta 3R, ¿no? Claro, Ok. básicamente. O lo mismo de acá a acá. Gaby, no entendí por qué te daría positivo. O sea, si la carga fuera. Si la ¿Entendés carga por que qué vos. da lo mismo que ir de ahí a ahí? Sí, 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 Ok. son equipotenciales. Pero no entendí por Porque qué el trabajo es. el campo eléctrico es para allá. La carga que estoy moviendo es positiva. Así que la fuerza eléctrica también va a ser para allá. Ah, ok. ¿Saben? O sea que el Ok, trabajo de la ok. fuerza eléctrica para ir de acá a acá es positivo, el trabajo externo es negativo. ¿Saben? Ok, perfecto. Así que lo que vamos a hacer básicamente es, esto lo pueden encarar de más de una forma, pueden encarar, bueno, es una equipotencial, así que da lo mismo de correrlo acá, o pueden encararlo como iba a decir ahora, que es hacer la circulación a lo largo de dos recorridos distintos. O sea, básicamente me dicen que circule desde acá, creo que estaba el, sí, acá en 2 radios estaba el A, y arriba a 3 radios va a estar el B. 1, 2, 3. Acá va a estar el B. ¿Ven? Así que básicamente lo que puedo hacer es un recorrido así. ¿Ven? A este le voy a poner un nombre, qué sé yo. A', si quieren. Así que lo que puedo decir es que el trabajo, el trabajo externo va a ser menos Q por esto. Desde A hasta B, ¿no? O lo que es lo mismo, esto más esto. Bueno, y este da 0. ¿Por qué da 0? Porque te estás moviendo por un equipotencial. ¿Y qué característica tienen los X potencial? Que el trabajo es nulo en todo su.
¿Por qué? Porque es tiene perpendicular lo el campo mismo al, delta B. porque es perpendicular el campo al de él. Es perpendicular al campo al de él. Sí. Estoy escribiendo para el orto esto. ¿Se acuerdan lo de análisis 2? Que si hacían gradiente de un conjunto de nivel encontraban lo normal. Bueno, acá funciona lo mismo. Está bien. Así que básicamente esto me está diciendo que el campo es perpendicular a las equipotenciales. Está bien. El campo eléctrico acá se va a comportar así. ¿Está bien? Así que da 0 por equipotencial, da 0 por perpendicular a la trayectoria, como ustedes quieran. ¿Está bien? Elija su justificación favorita. ¿Está bien? Total, de todas formas, si van a decir por equipotencial, deberían probarme, en primer lugar, por qué las equipotenciales son circulares. ¿Está bien? Dudo que sea algo que se pueda mencionar y ya. Así que esta ecuación es clave. ¿Está bien? Esto es básicamente lo que justifica que las equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. ¿Está bien? Bueno, así que, oh sorpresa, resulta lo mismo que calcular el trabajo entre A' y B. ¿Está bien? Esto lo puedo pensar como menos Q. ¿Sí? Gaby, no me queda bien en claro, o sea, ¿vos crees que la diferencia de potencial te dé positiva para que te dé el trabajo externo negativo? ¿No? ¿Por qué? ¿No dijiste que, o sea, que la fuerza eléctrica era positiva, por lo tanto el trabajo tenía que ser negativo? Ah, espera. Pensando. La diferencia de potencial acá me va a terminar dando. Espera, sí, lo dijiste bien. Sí. ¿Y qué pasa con eso? No, pará, no me queda claro, o sea, ese La, tiene que ser la diferencia de positivo. potencial me tiene que dar negativa. BB menos BA tiene que ser positivo. No, B menos BA me tiene que dar negativo. Entonces no te queda el trabajo externo positivo, o sea, menos ¿Vos Q, estás pensando que esto que está acá es BB menos BA? sí. No, te está comiendo un menos ahí. Ah, está bien. El menos de la diferencia. Ah, claro. Espera. Escribí mal la ecuación, ¿no? No, lo escribí bien, lo escribí bien. O sea, básicamente lo que hice fue. Me salté un paso, ¿no? Eso hice. En Q por delta B Está bien. positivo es trabajo externo. Sí, Está bien. sí, sí, partan de esta para no confundirse. Bueno, entonces. Acá sería A'. Bueno, básicamente esto va a ser menos Q por la integral desde A, que estaba en 2R, hasta B, que estaba en 3R, del campo eléctrico, que ya vimos la tinta que tiene. Esto. Por una dirección radial. Por un DL que lo puedo escribir hacia acá. ¿Ven? Entonces esto me va a terminar dando menos Q por sigma R sobre epsilon 0 por el logaritmo del módulo de R, pero haciendo esto me va a terminar dando así, ¿no? 2R. Se me queda menos Q por sigma R sobre epsilon 0 por el logaritmo de 3 medios. Los logaritmos cuando son mayores que 1 dan positivo. ¿Saben? Así que esto resultó que me dio negativo. Oh, sorpresa. Por cierto, lo vuelvo a recordar porque pasó en la última fecha de análisis 2. Si le pifian a un signo,
en las cuentas de trabajo y les da el signo al revés, yo les creo completamente de que es un error de cuentas. Pero si lo dejan al final sigue estando mal. ¿Saben? Así que si un profe les anula el punto completo porque se pifiaron un signo y ya está bien, básicamente, porque el signo del trabajo no es algo que ustedes no podían saber de entrada. Así que si le pifian el signo del trabajo es porque simplemente están pecheando lo que es conceptualmente el trabajo. Es más que un error de un signito. ¿Saben? O sea, ya sabían de entrada que tenía que dar negativo. Si no les daba negativo, una de dos. Si tienen tiempo para corregir, lo corregían. Y si no tienen tiempo para corregir, lo indican. Sé que me tiene que dar positivo, le estoy pifiando en algo. ¿Saben? Bueno, A mí en el parcial me pasó eso exactamente lo mismo y me la tomaron como bien. O sea, especifiqué al final y no pasa nada. bueno, dicho y hecho. ¿Saben? Y lo que siempre menciono también, decir, me quedé sin tiempo, por eso no tengo tiempo para corregir, le chupan huevo al profe. O sea, el me quedé sin tiempo, no lo escriban, es patético. Se introduce una carga puntual Q en el centro de coordenadas 000 que anula el campo en el punto A. ¿Cuál es el valor de Q? Exprese los resultados en función de R, sigma y epsilon 0. Ok. Básicamente, plantamos una carga acá en el origen que anula el campo eléctrico acá. Primero que nada, ¿qué signo tiene que tener esa carga? Negativa. Negativo. Negativa, se ve, ¿no? Y el módulo, ¿cómo se llama? El módulo del campo eléctrico causado por una carga, ¿cómo lo calculan? Lo puedes hacer de las dos maneras. Gauss con una esfera o Claro, Gauss con una esfera O. puedes partir de la fuerza electrostática. Claro. Bueno, así que yo voy a partir de la fuerza electrostática. El módulo de una fuerza electrostática lo puedo pensar así. Bien. Esto lo voy a poner todo en módulo. Bien. Bueno, así que el campo eléctrico o el módulo del campo eléctrico, si quieren, porque no lo estoy poniendo gorrito, es lo mismo que esto. Está terminando algo así. ¿Está bien? Bueno, yo precisamente lo que quiero es que el módulo del campo en 2R, que sería así, 2R cuadrado sería 4R cuadrado, sea, ¿dónde quedó? Así. Por cierto, en la foto no aparece la equivalencia de acá con epsilon 0, ¿no? No. Ok. Bueno, ¿cuánto valía acá? 1/4 pi epsilon 0. 4R cuadrado es igual a sigma R. Acá ya debería haber reemplazado por 2R. Espera. Claro, esto ya lo había calculado antes, me había dado sigma sobre 2 epsilon 0. Sí. Asumo que eso era lo que me iban a decir. Bueno. Entonces me termina dando 8 sigma R cuadrado. Bien. O sea, si quieren, esa era la respuesta. Faltó el pi también. ¿Cómo? El pi. No es 8 pi sigma r cuadrado. ¿Dónde me comí un pi? Ahí, cuando reemplazaste k. K es 1 sobre Ah, acá 4 tenés pi. razón. Sí, thank you. Exactamente. Bueno, ¿se entendió esto? Uy, ¿puedes hacer un breve resumen que no entendí cómo es? Básicamente lo que hice es
igualar el campo eléctrico causado por la carga al campo eléctrico causado por el cilindro. Los estoy igualando en módulo, ¿saben? Porque tienen que tener módulos iguales y el sentido va a ser contrario, ¿saben? Esto lo averigüé de acá. Ok. Y algo que no aterriza. ¿Y cómo era lo otro, lo de las esferas que no entendí? ¿Qué cosa de la esfera? ¿Me voy a hacerlo con Gauss, decís? Sí, lo que habían mencionado al principio. Esto era así, si querían lo podíamos hacer por Gauss, que para una carga puntual, la esfera gaussiana que usás es una esfera. ¿Saben? O sea, la superficie gaussiana que usás es una esfera. ¿Saben? Pensé que era encerrar todo el conjunto, a la vez. Solamente la carga puntual. O sea, te va a terminar dando, la carga encerrada va a ser Q, y E por la integral de ds va a terminar dando E por 4pi r cuadrado. Esto es el área de una esfera, ¿no? Es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, determinando que el campo eléctrico es Q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Saben? 1 sobre 4pi epsilon 0 es K, ¿saben? Así que es lo mismo. ¿Saben? Bueno. Sí. Bueno. ¿Alguna duda con este? Creo que no pedía nada más, ¿no? No, nada. Perfecto, yo le puse Q', el enunciado puso Q mayúscula, es lo mismo. Tengo curiosidad de qué pasó acá. A ver. Pues. Le habrán puesto un ro o alguna boludez, se equivocaron sobre la letra. Qué lindo color de esmalte. Entonces. El circuito de la figura, ubicado en el plano XY, circula una corriente I1. Ok. Calcula la expresión del campo magnético B. Bueno, acá no se meta en modo actually acá, que bueno, debería decir campo de inducción magnética, campo magnético es el H, bueno, ustedes entienden, ¿no? En el centro de coordenadas. Ok. ¿Cómo calcularían el campo magnético en el origen, en este caso? Yo había planteado la superposición de cada uno de esos tramos ¿Mediante qué ecuación? de Biot-Savart. Hay que saber. Ahora, la pregunta que estuvieron respondiendo múltiples veces mal en el grupo. ¿Cuántos Biot-Savart consideran necesarios? ¿Cuántas cuentas consideran necesarias de Biot-Savart para este ejercicio? 2. Yo haría 2, o sea, la de los hilos cortos creo que se te van a anular, pero igual deberías demostrarlo, así que 2. Una sola, porque la curva no va en el mismo sentido. Una sola. Con un solo Biot-Savart te alcanza. Con el Biot-Savart de una semicircunferencia, listo. Ya está. Está bien. Pero eso sabiendo que los tramos cortos no hacen campo ahí. Claro, por eso dije, ¿cuántos van a tener que hacer la cuenta? Está bien. Claro. En cuanto a numeritos, voy a hacer un solo Biot-Savart. En cuanto a cuántos debería expresar, sí, debería expresar 4, básicamente. ¿Sabes? Pero bueno. Entonces, el campo magnético de los hilos da 0. ¿Saben? Da precisamente 0 porque si ustedes hacen el Biot-Savart, termina dando así, ¿no? Lo que pasa es que cuando ustedes, qué sé yo, calculemos el Biot-Savart de un hilo, básicamente. R es el punto
campo, ¿no? O sea que el R es el 0, está ahí. Y el R' es el punto fuente, ¿está bien? Así que, qué sé yo, agarren para ese. Me termina dando ese, ¿está bien? Y el DL, básicamente, va a ser el sentido de la corriente. Va a ser para allá. Producto vectorial entre vectores colineales, está 0. ¿Está bien? Así que el campo magnético de los hilos, en el origen, da 0, porque el DL es paralelo o colineal con el R menos R'. ¿Está bien? Bueno, así que el campo de los hilos, nada. Y el campo de cada hilo por separado, ¿para dónde creen que va a dar? El campo de cada semicircunferencia, quiero decir, por separado. En el origen, ¿para dónde va a dar? Va a tener una componente en I y va a tener otra en Z. Spoilers, en I no va a tener. Pero igual es una buena suposición eso. En el centro te da saliente en Z, bueno. Sí, va a dar solamente saliente en ambos casos. Daría una componente en J si estuviese sobre el eje. Si te pidiera el campo magnético sobre todo el eje, ahí sí también tendría una componente en J. Pero justo en el 0 no va a pasar. Ahora lo vemos analíticamente. ¿Bien? Yo solamente voy a calcular este, el de arriba. ¿Bien? Y en base a ese voy a deducir cuánto debería darme el otro. Vamos a decir que este tiene un radio. ¿Cómo le ponen? R1 y R2. Ok. Tiene un radio R1. Bueno, y la corriente va a ser la misma para los dos, ¿no? Bueno, hagamos el Biot-Savart. R es el origen. R', ¿cómo lo escriben? R1 de phi. R1 en... Nada que ver. R1 en phi versor. El DL, digo. No, el de L no, yo estoy preguntando el R'. R coseno de, No digamos, sé, sería la No. diferencia. Con En R el versor. coseno. R versor. No, no me gusta coseno. Si lo necesito, lo llamo, pero si no lo necesito, no quiero. Ah. Spoilers, no lo voy a necesitar en este ejercicio. Ah. Bueno, DL, que deberían ponerle acá prima técnicamente. No va a hacer diferencia, pero bueno. Ahora sí, ¿cómo es? R de phi. R de phi, ¿en qué versor? En phi versor. En phi versor. Total, lo voy a poner así nomás. ¿Ven? Y de nuevo, si lo llego a necesitar, voy a poner R de phi. Pero acá no lo voy a necesitar tampoco. Bueno, por lo tanto, R menos R' me termina dando así. Y bueno, la norma al cubo, ¿cómo me va a terminar dando? R1 al cubo. R1 al cubo. ¿Ven? Por ende, el campo en el origen, causado por el 1, vamos a decir, va a ser mu0 sobre 4pi por la integral en esa curva de... Bueno, ya vamos a resolver el producto vectorial, ya que estamos. Si hacemos I de L, que sería I de L phi, producto vectorial, menos R1 en R versor, ¿qué me queda? ¿Cuánto vale phi, producto vectorial, menos R? K. K. Ah, ah. ¿Sabes? La terna sería, la terna derecha es así. Bueno, entonces esto me termina dando arriba y R1
dl en K. Y abajo era R1 al cubo. ¿Ven? Tengan en cuenta que el K cilíndrico funciona igual que el K cartesiano. ¿A qué me refiero? No varía con el ángulo. ¿Ven? Así que como no varía con el ángulo, también puede salir afuera de la integral. ¿Ven? Así que esto me termina dando mu0 sobre 4pi por i sobre R1 al cuadrado en K. Así. ¿Ven? O sea, no era necesario plantear límite de integración ni nada porque da la integral de 1. ¿Ven? ¿Cuánto va a dar esa integral? Cuidado. ¿Cuánto? Pi. No. O sea, 2pi, 2pi por R1. No. Pensalo un Pi por poquito R1. más. Pi Sí, por pi por R1. ¿Sabes? Semi-circunferencia. ¿Ven? O sea, esto básicamente es la longitud de la curva que estábamos haciendo la cuenta, que va a ser pi por R. ¿Ven? Pi por R1, en este caso. Entonces me termina dando mu0 por i sobre 4pi R1 al cuadrado en K por pi por R1. Este se me da con este. Este se me da con este. Así que el campo causado por el 1 en el origen va a ser mu0 por i sobre 4R1 en K. Si miran unidades, Tesla metro sobre ampere por ampere dividido metro, me está dando en Tesla. Así que hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que yo les pregunto es, si hubiesen tenido que hacer el Biot-Savart del de abajo, del que es así, ¿en qué cambiaban las cuentas? en los límites de integración. No puse límites de integración. En R y en I. R, ¿a qué te referís? Claro, el radio decís. Claro, el radio sería R2 y El radio I también hubiese ido. cambiaría. ¿Por qué Ah, no, cambiaría I ahí? lo mismo también. Ah, esa iba. ¿Está bien? Es Y lo mismo entonces, porque va la corriente para el mismo lado. claro, va la corriente para el mismo lado, va en phi. Sigue yendo en phi. El R' sigue siendo en R. O sea, literal, lo único que cambia es, ¿cómo se llama? El radio. Y si quieren, si lo hubiesen hecho con integrales, hubiese cambiado los límites de integración. En vez de ser de 0 a pi, ¿qué hubiese sido? De pi a 2pi. Pi a 2pi. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hubiese integrado una constante. Los dos dan pi. ¿Saben? Así que no eran dos Biot-Savart, era uno solo. Sí. Bueno, genial. Así que el campo neto en el origen resultó ser mu0 i sobre 4, 1 sobre R1, más 1 sobre R2. Fíjense que el campo que tiene mayor influencia en el origen es el que está más cerca. Tiene sentido, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Gaby, una pregunta. Hipotético caso de que este ejercicio sea haya que sacar, ponele, el campo eléctrico. O sea, que sea todo igual, pero que sea con dos lambda en vez de Claro, cable. sí. Hubiese habido una componente en J ahí. Ah, ahí va. Claro. Sí, sí. Joya. Bueno. Entonces esto me termina dando así. ¿Y qué más me preguntaban? Se coloca ahora una pequeña superficie, una pequeña espira de superficie
0,1 milímetro cuadrado y resistencia eléctrica 2 ohm en el centro de coordenadas con su eje paralelo al eje Z, como se indica en la figura. Ok. Calcule la corriente inducida si I es esto e indique claramente su sentido. Ahora, esto que está acá era gran parte de la justificación. ¿Para qué necesito eso? Para que el B sea uniforme, ¿no? Claro. ¿Eso lo ven todos? No, yo no. Tengan en cuenta que uniforme no quiere decir constante con el tiempo, ¿eh? Uniforme quiere decir que todos los puntos dentro de la espira tienen que tener el mismo campo magnético. ¿Está bien? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si la espira en vez de ser así de chiquitita, era así, grande como boquita, entonces, ¿qué problema había? Que el campo acá no es todo el mismo. Varía con la posición. ¿Se ve? El hecho de que sea chiquitita, cual hinchada de Vélez, es que la totalidad del campo magnético es el del origen. ¿Se ve? Para eso necesitaban pequeña espira. Para poder decir que B, en toda la espira, en todo el interior de la espira, era esto. ¿Está bien? David, perdón, con lo que dijeron antes, ¿cómo era el caso que tenías una componente en J también? Que si esto hubiese sido campo eléctrico, pensá, el campo eléctrico de esto, hacelo por simetría si querés. Te termina dando. Primero que nada, no habría componente en K. Si fuera campo eléctrico esto. Sería solamente en J. Te daría así, así, asá, asá, asá. Se ve que te da neto para abajo. Ujú. Y el de abajo también te daría neto para arriba, pero neto para arriba más débil por estar más lejos. Así que sumando los dos te termina dando en J. Ok, ok. Gracias. Bueno. Por cierto, ¿cómo se llama? No habría componente para la derecha tampoco porque se anularían esos dos campos. Bueno. Esta geometría podría ser un ejercicio de Coulomb tranquilamente. Así que no se sorprendan si copipastean el dibujo y lo ponen para Coulomb. Cuyo caso habría que ser 2 Coulomb. Bueno, entonces, entendiendo que el campo magnético en el interior de la espira va a ser este siempre, en todos los puntos, mejor dicho, ¿qué me piden? La corriente inducida, la cual vamos a intuir su sentido. Yo básicamente tengo una espira, que recordemos que es chiquitita la espira, y tenemos un campo magnético saliente. ¿Está bien? Es un campo magnético saliente que crece o decrece en el tiempo. Ninguna de las dos es constante. No. Ahora me da otra La corriente. corriente decrece. La O sea, corriente decrece. decrece. La corriente decrece con el tiempo, esto decrece con el tiempo, así que el campo magnético es en esta dirección. Pregunta, ¿siempre es en esa dirección? Para tiempos negativos, creo que No hay tal cosa. Y además, si hubiese tiempo negativo, no importa. A lo que se le cante, siempre Sí, es siempre positivo. decrece. ¿Está bien? Claro, siempre decreciente. Así que es siempre decreciente y es siempre para el mismo lado. ¿Se ven? Así que voy a tener este campo que siempre decrece. ¿Está bien? Así que la corriente inducida, ¿cómo va a ser? ¿Horaria o antihoraria? Va igual que la espira, o sea que el ejercicio, antihoraria. Antihoraria. ¿Se ven? Eso es lo que me dice la ley de Faraday-Lenz, básicamente. La FEM que va a aparecer no se opone al flujo, porque eso es el error más frecuente que veo en inducción. No se opone al flujo, se opone a la variación de flujo. ¿Está bien? El flujo, en este sentido, está disminuyendo, así que la corriente inducida va a aumentar ese flujo. ¿Está bien? Así que, haciendo las cuentas, me debería dar para acá.
Pregunta, haciendo las cuentas, ¿cómo llego a que la corriente es para ese lado? O sea, ¿qué numerito me debería dar la cuenta para decir, bueno, era para ahí? Positivo de la FEM. ¿Por qué? Y porque si te da negativa, era el sentido contrario, en la normal. Porque Ah, la- eso te falta. Ah, claro. Para sacar una conclusión en base al signo de la FEM o de la corriente, que tienen el mismo signo, tienen que establecerme un sentido de la normal primero, cosa que no hice todavía. ¿Está bien? Así que yo voy a decir que la normal es para acá, cuando calculo el flujo. Y es arbitrario eso, ¿eh? Lo podrían hacer al revés. ¿Saben? Si pusieras la normal al revés, tenés que cambiar el signo de la corriente, ¿no? No es que tenés que cambiar, la propia cuenta te lo va a cambiar. Ok. ¿Está bien? En este caso es una única espira o en espiras. Una única espira. Así que va a ser el flujo. Gaby, perdón. Acá en este caso la FEM sería positiva, ¿no? En este caso la FEM me va a dar positiva, sí. Tengan en cuenta, FEM y corriente tienen el mismo signo. Ah. Así que, ¿cómo sería el chiste acá? Esto sería un campo que recordemos que es uniforme en cuanto al espacio. ¿Saben? Vale lo mismo en todos los puntos del espacio de esta espira. Tiene la dirección en K. ¿Saben? Y la normal, por elección, la pusimos en K. ¿Saben? Bueno, dado que la espira es pequeña, podemos decir que el campo magnético no tiene relevancia, el diferencial de superficie, porque no va a variar en X ni en Y el campo magnético, así que lo puedo sacar afuera. Bueno, me queda el área de una espira. Saben que sería pi por radio al cuadrado si tuviese el radio, pero ya directamente el enunciado me dio S. ¿Saben? Bueno, genial. Así que si yo expreso la FEM de otra forma, esto sería esto. ¿Saben? Pero ¿cómo se llama? La corriente también tiene una variación temporal que la pueden expresar si quieren. ¿Saben? Por cierto, acá, sí, Tengo una pregunta, ¿por qué el diferencial de superficie está en K en este caso? porque la normal me pintó La ponerla para ahí. normal. Está bien, está bien. Sí, sí. Ah. Acá una cuestión que, por cierto, la corriente dice 4e a la menos t sobre 3 segundos. Voy a poner la expresión genérica de eso, que sería así. Ah. Bueno, acá lo que pueden hacer es reemplazar esto y después derivar, o ya directamente pueden derivar esto también, ¿eh? Se puede eso. Lo voy a hacer pese a que ya sé que no les gusta, pero para mostrarles que simplemente se puede. Tipo, esto sería... Necesito más lugar. Esto sería U0 sobre 4, 1 sobre R1, más 1 sobre R2, por la derivada de la corriente. Ah, te falta la S, ¿no? Superficie. Bien. Me comí la superficie, también me comí el menos. Bien. Bueno, la derivada de la corriente la pueden escribir acá. Menos mu0 por S sobre 4, 1 sobre R1 más 1 sobre R2. La derivada de la corriente sería I0 por E a la menos T sobre tau, o sea, la I original, por la regla de cadena de por medio, menos 1 sobre tau. ¿Se ven? Si iba bien el flujo, te comiste la superficie. Por eso creo que después no la pusiste. No. Claro, pero después a lo último. Ah. Sí. Así que lo pueden hacer así o lo pueden hacer como probablemente lo vayan a hacer, que es reescribir el flujo ya expresado en su forma temporal.
La corriente la voy a enchufar directamente acá. Despacio. Bueno, Si genial. hacemos eso, que vos hiciste una ecuación ahí análoga, después al final ponemos la original, ¿no? Si querés, Si quieres, está bien. pero ya con que esto esté expresado. Total, en el final vas a reemplazar números, ¿no? Así que Claro, está bien. yo lo resuelvo genérico, pero ustedes reemplacen números, ¿no? Así que la fe en que es menos la derivada de esto, da la misma mierda. Terminando, todo esto se mantiene igual. Y aparece un negativo por la ley de Lenz, pero también aparece un negativo cuando bajo -1 sobre tau. Así que queda esto, la exponencial pedazo de campo. Baja un -1 sobre tau, pero el menos se cancela con esto. ¿Ven? Así que fíjense que la FEM me terminó dando positiva, siempre. ¿Ven? Y noten que dije positiva. Me importa un carajo si crece o decrece. Ese es un análisis que no compete. ¿Ven? Simple y llanamente me dio positiva siempre, que es lo que tenía que esperar. ¿Se ven? ¿Hay alguna duda con eso? Yo no terminé de entender cómo te das cuenta que el flujo decrece. ¿Cómo me di cuenta que el flujo decrece? Porque el flujo era esto, ¿saben? Sí. Y la corriente decrece con el tiempo. ¿Notas por qué la corriente decrece? Ah, ok. Ok. Está. Así que ese es un análisis que siempre recomiendo, si es que se puede hacer, hacerlo a priori. Ver para dónde debería dar la corriente. En la gran mayoría de los ejercicios sí se puede hacer de entrada. Hay algunos que no, porque no queda tan evidente si el flujo crece o decrece. Bueno. Indique claramente su sentido. Bueno, eso ya lo hicimos. Ahí tienen los radios. David, perdón, una Aguanta. pregunta. Un caso en el que, por ejemplo, no podrías darte cuenta es si hay dos razones, tipo por una crece y por otra decrece, hay dos. Precisamente Una eso que la última vez que entró eso fue el final que Rod se equivocó. Ok. Que daba que el flujo decrecía porque daba que el flujo crecía porque la corriente aumentaba con el tiempo, pero también decrecía porque la espira se alejaba de un hilo. Así que había dos razones para que variara el flujo. Un incremento en función del tiempo por la corriente, pero también podía bajar porque se alejaba. O sea, esa combinación de las dos cosas en simultáneo dio una cuenta muy horrible que ella misma admitió que se mandó cagada. No fue su intención. Pensó que había puesto una sola variación de flujo. Pero bueno. También otra razón podría ser senoidal, cosenoidal. Si tienen un generador de alterna. Ahí tienen las dos cosas variando constantemente. Pero ahí analizás para los instantes de tiempo y ya está. Claro, podés analizar de tiempos de manera tal que el argumento del seno y el coseno te dé entre 0 y pi y entre pi y 2pi. Podrías hacer para eso. Bueno, ¿por qué dice R1, R2? No entiendo. O sea, sí entiendo, pero ¿por qué esto aparece recién acá? ¿No debería haber aparecido acá? Bueno, No, porque dice que calcule la corriente, capaz, viste, hace poner datos ahí, ¿no? o sea, en el A la idea era escribirlo en genérico, entonces. Se ve que sí. No sé. Es rara la cosa. Bueno, calculé la FEM, pero ¿cómo calculo la corriente? La corriente inducida. El FEM sobre R. La FEM sobre la resistencia. Bueno. Pues me dicen, hago un esquema de las fuerzas sobre la espira en un dibujo ampliado y muestre cómo es, o sea, la chiquitita, ¿eh? Y muestre cómo es la fuerza sobre diferentes tramos de la espira. ¿Ok? Calcule cuánto valen la fuerza total y el momento de las fuerzas o torques sobre la espira. Bueno. ¿Para dónde van a ser las fuerzas en distintos tramos de la espira? ¿Qué sé yo? Vamos a dibujar la espira. Ten en cuenta que el campo magnético siempre es
en toda la espira, así. Bien. Qué sé yo, si yo les digo, calcúlenme la fuerza ahí, teniendo en cuenta que la corriente inducida nos dio para allá, ¿no? Calcúlenme la corriente ahí, la corriente cualquiera, la fuerza ahí, ¿para dónde sería? No hay campo solamente en el interior. Sí. Bueno, no, hay campo afuera también, pero no importa eso, ¿eh? Apunta hacia afuera, ¿no? En todo momento. Ya, apúntase afuera. ¿Cómo lo viste? No, por mano derecha. O sea, por la. Mano derecha. El producto Haciendo vectorial, cuál ecuación. la de fuerza magnética. Fuerza magnética es igual. TL por B. Producto vectorial. ¿Está bien? Si ustedes quieren pensar en una fuerza chiquitita, un diferencial de fuerza si quieren, pueden pensarlo así. ¿Está bien? Así que lo que ustedes pueden pensar es que cada punto de esta espira siente una fuerza chiquitita, una mierdécima de fuerza, diferencial de fuerza, que es para afuera. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar con la fuerza neta? Y se cancela. Entonces, si la fuerza neta da cero, ¿eso quiere decir que los torques dan cero? Y Necesariamente. pero el DL en este, No, el DL en este caso no son distintos en la figura esta, ¿A qué te refieres con el DL? porque tenemos dos radios distintos. O dice, No, la espira o chiquitita. hablo de otra figura que. Ah, Yo entendí eso. Sobre la espira, sí, al coso grande lo llaman circuito y a la cosa le ponen espira. Además, ten en cuenta que si lo quisieras analizar sobre el que es grande, deberías conocer el campo magnético sobre esos puntos, que no lo conocemos. ¿Torques entonces? y en este caso me parece que es cero, ¿no? Porque no. O sea, no. Porque Digamos, no hay no fuerzas. siempre, no significa que sea cero siempre que la fuerza es neta, pero en este caso sí, ¿Por qué? porque son paralelos. O sea, la fuerza y el R son paralelos. ¿La fuerza y el R? No, bueno, Ah, sí, sí, sí. Lo pensaste física 1, es correcto. sí. ¿Alguien me lo dice cómo lo pensaría física 2? La ecuación es a M producto vectorial B. Sí. ¿Y el momento magnético cómo lo calculan? Y por el área por una normal que sería en K. En K. ¿Cómo definís el sentido de la normal del momento magnético? El de la corriente inducida sería, o sea, Ah, mano derecha de la corriente inducida, ¿no? claro. Producto vectorial, capo. En K termina dando 0. Que por cierto, el otro muchacho lo pensó a lo física 1, básicamente. El torque era R por F. Si yo hago R, producto vectorial F, termina dando 0. R por F termina dando 0. R por F para cualquier R y para cualquier F, acá termina dando 0. Así que también era válido. Pero bueno, conste que fuerza neta 0 no necesariamente implica que el campo magnético sea 0, pero en este caso pasaba. ¿Está bien? Pero no quiere decir que uno implique la otra. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda? No, no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el circuito de RLC serie de la figura se encuentra en condición de resonancia. Listo, ya es una boludez esto.
segunda condición de resonancia, el generador de alterna, de símbolo eficaz, la resistencia de 20 ohms, la capacidad de 2 micro, el voltímetro mide 50 volts. ¿Los voltímetros qué tensión miden? Eficaces. Eficaz. ¿Está bien? Así que acá voy a poner V por todos lados y sobreentiendan que estoy hablando eficaces. ¿Está bien? Todo eficaz. Voy a hacer. Bien. Bueno, me dijeron calcular la corriente eficaz del circuito I. Ok, ¿cómo lo harían? Ten en cuenta que tengo de dato resistencia, capacidad. Sacaría el módulo de la impedancia y haría VG dividido el módulo. Ok. Resonancia y también tenemos de dato cuánto vale B1, que es el BL. Bien, de nuevo, eficaz. Vos dijiste que lo harías como el módulo de la impedancia No, mentira, y después harías VGs. como está en, como ¿Cómo está está en en resonancia, resonancia? podría ser VG dividido R. No, VG de... Ah, sí, también. Sí. ¿Qué es lo que pasa? En resonancia, el Z, el total del circuito, ¿cuánto vale? R. R. Así que VG sobre módulo de Z es la corriente, ¿no? Sería 100 dividido 20, 5. 5 amperes eficaces, ¿no? Todo eficaz. Bueno, tanto directo eso. Hay que realizar el diagrama fasorial que incluya BG, BR1, BC, BL e I. ¿Está bien? Ya tengo BG, ya tengo BL, ya tengo BR1, dado que tengo BG, ¿no? Porque BG es R1. ¿Qué le ponen R1? Ah, porque sería una nueva. Está bien. Eh, tenemos esto y No, me faltaría deberías averiguar, hacer las caídas, deberías hacer las mallas. Ah, no, pero básicamente, está en pero ¿qué voy a resonancia. obtener? No, O sea, si querés hago ley de mallas que, complejas, que pero ¿cómo averiguarían veces? Con BL. Sí, igual. GBL. Ah, es por eso que apenas leí resonancia dije, listo, es una boludez. Ah, que esto era 100 volt. Así que, sí, lamento informarles que se perdieron un final fácil. Así que, respondiendo a la pregunta de quien me lo había preguntado la última vez, sí, parece que después de mandarse una cagada se disculpan con un final fácil. Entonces, Una pregunta, tenemos, Gaby. Si te dicen hacer diagrama fasorial, ¿vos lo podés hacer en voltajes o en impedancias? lo suelen volver a decir voltaje y te echo de la llamada, por cierto. Eh, Tensión. impedancias, claro. El diagrama fasorial a secas se suele referir a tensiones. Total es el mismo dibujo, ¿no? Sí, sí, está bien. Ah, por cierto, cada cuadradito estoy poniendo 25 volts, me hace así que ruido me que digas queda que VG red. es igual a BR1. No, no sería, digamos, que ¿De dónde tiene el sale mismo eso? ángulo, pero, o No, sea, no tiene entiendo que el mismo valor. o sea, entiendo que, digamos, BC tiene una caída de tensión y BL también y se anula uno con la otra, Y por pero, lo o sea, tanto, son ley de distintas de Kirchhoff de C. por medio. ¿Son distintas? Claro, ¿Son o distintas qué sea, cosa? sí, sí, sí. No, no, te Son iba la a misma. decir que, digamos, que dan distinto de cero las dos, pero bueno, o sea, sí entiendo que ¿Distinto de cero qué cosa?
las caídas de tensión de BL y BC. Sí. ¿Son iguales y contrarias? No, claro, no sé Lo cómo cual, eso hacerlo. implica sí o sí que BG es igual a BR1. Está bien, Ok. si querés lo pensamos Gaby, es 50 volt. que 50 volts. ¿Soy de Boca? BL, Soy re de Boca. BL. Sí. Ujú, ujú. Sí. Básicamente cada cuadradito es de 25 volts. Por cierto, ¿cómo se llama? En un diagrama fasorial en realidad no compete las corrientes, pero básicamente lo que dicen cuando piden que incluyan una corriente en un diagrama fasorial es que le pongan bien el ángulo nomás. Ahora, en cuanto a cuánto tiene que medir, no es relevante eso. ¿Está bien? Porque estos cuadraditos no están hechos para corriente. ¿Está bien? Bueno, de hecho, si quieren ser más detallados, lo que me hacen hacer a mí en análisis de circuitos es decir, poneme cuánto querés de cuadraditos para tensión y también poneme cuánto querés de cuadradito para corriente. ¿Está bien? Pero no hace falta acá. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos eso. ¿Está bien? Calculo la frecuencia de resonancia. ¿Cómo calculamos la frecuencia de resonancia? 800 millones de formas. ¿De qué base parten? Yo XL siempre es igual parto a de que XC. es XL es igual a XC. Pueden partir de que BL es igual a BC. Como ustedes quieran. Pueden decir ZL más ZC es igual a 0. Pueden decir Z es puramente real. Phi de Z vale 0. 800 formas. ¿Está bien? Así que elija su axioma favorito. Vamos a partir de esto. XL es igual a XC, por lo tanto, omega L es igual a 1 sobre omega C. Hagan la cuenta, va a terminar dando 1 sobre raíz de LC. Me pedían la frecuencia de resonancia, pero bueno, omega es 2pi por F. Vale, genial. Que estamos terminando. Ojo con las unidades acá. Por cierto, me acordé de algo nada que ver cuando dije ojo con las unidades. Esto era 0,1 milímetros cuadrados. ¿Cómo me lo pasan a metros cuadrados eso? Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Sí, O sea, 0,1 por 10 a la menos 6. sí. ¿Todos lo ven eso? No se hagan Sí. los boludos. 1 milímetro es 10 a la menos 3 metros. Así que 1 milímetro cuadrado es 10 a la menos 6 metros. ¿Está? Metros cuadrados peso acá. Bueno, acá decía, ojo con las unidades. Los capacitores pueden estar en mili, en micro o en nano. Lo más frecuente es micro. Podría estar en pico también. Existen capacitores de ese tamaño, pero bueno. De ese valor, no tamaño. 1 dio 2pi por raíz de L. Oh, no tengo L. Mal. ¿Cómo agregamos L? Ay, no me acuerdo cuál era la fórmula de la tensión de. O sea, podrías decir ¿Ley de Ohm cuál es? que B es igual a I dividido XL. Y como No. yo te. O sea, ley Ah, de no, Ohm pero es no B me igual I por acuerdo. R, básicamente. Así que cambia R por XL. Está bien.
Así que tenemos B es igual, o sea, BL Claro, es igual ahí por claro, pero nos da XL. la caída de tensión de... Así que ya conocemos XL. BL sobre I. Bien. Bueno, así que yo ya conozco XL. Bien. Así que lo puedo despejar, no tengo por qué hacer todo este análisis, porque este circuito ya está en resonancia. Directamente puedo decir BL sobre I es igual a 1 sobre omega C. Así que la frecuencia de resonancia, acá la voy a calcular así. Si no por ahí, Bien. ok, me parece que era más fácil sacarlo por el capacitor. ¿Cómo? Que me parece que omega era más fácil sacarlo por el capacitor, pero bueno. Sacarlo con el capacitor, ¿cómo? Porque como sabes que está en resonancia, sabes que es la tensión sabes que es la misma tensión que el inductor, pero Sí. entonces ya tenés el capacitor y sacas omega. ¿Y no es lo que hice acá, O acaso? sea, decir, bueno, sacar el, pero bueno, Claro, no, es lo que hice acá. se me traba la compu. En vez de poner Me L traba la acá, compu, pone estoy viendo C en cuota. y es lo que vos dijiste. Entonces, eh, el omega entonces termina siendo 5 dividido el BL, ¿cuánto era? 50. Sí, 50 por la capacidad. 2 micro. Se me está terminando 50.000. O sea que omega, digo, la frecuencia, que es omega sobre 2pi, está terminando 7.957. 7 si quiero. Bueno. Esa es la frecuencia de resonancia. Tengan en cuenta que esto es la frecuencia de resonancia por el simple hecho de que el circuito ya estaba en resonancia. ¿Bien? Bueno, ahora me dicen, si se agrega una nueva resistencia de 20 ohm en paralelo con R1, ¿el circuito continúa en condición de resonancia? ¿Qué opinan? O sea, mantengo la misma frecuencia, mantengo el mismo generador, pero R1 paralelo. Sí, porque no modifica la parte imaginaria Sí, del viste circuito. que omega no se No modifica. modifica. Claro, ¿por qué se modificaría omega? Claro, entonces sí. Había puesto como que no modificaba la relación entre las impedancias de XL y XC. Claro, porque no se modifica la frecuencia del hecho de agregar una resistencia. Ah, ¿en qué va a afectar el hecho de agregar una resistencia? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué sí va a cambiar? Las caídas de tensión. La caída de tensión, La corriente. la corriente. Exactamente. Ahora, si yo agrego una resistencia de 20 en paralelo a una resistencia de 20, ¿cuál es la resistencia resultante? 40. No, Ah, no, paralelo. en paralelo. 10. Yes. Time. Vamos a hacer la cuenta por si alguien no la recuerda. Las resistencias en paralelo se calculan al revés que el capacitor, básicamente. Lo que era serie de capacitor es paralelo de resistencias. Time. Cuando son iguales, da la mitad. Time. Bueno, así que esto me termina dando 10 ohm. O sea, yo sigo teniendo un... ¿cómo se llama? Yo sigo teniendo un generador de 100 volt. Así que BR sigue siendo
100 volts. ¿Está bien? Lo que va a suceder es que hay, como se llama, menor corriente, ¿no? Mayor corriente, quise decir, perdón, porque disminuyó la resistencia. Esto me va a terminar dando 100 dividido 10, 10 amperes. O sea, se duplicó la corriente, porque dividí la oposición al paso de corriente a la mitad. Tiene sentido, ¿no? Entonces, me rehúso a usar otra hoja para esto. Entonces, ¿cómo calculan la potencia activa? Creo que pedí. Y eficaz por B eficaz. Por el coseno de phi. La potencia activa, que es P, B eficaz del generador, ¿no? Acá sí o sí tiene que ser eficaz, ¿eh? Por el coseno de phi z, que cualquiera, estoy en otra materia. El coseno de phi z, que phi z, ¿cuánto vale acá? 0. 0. Bueno. Pero bueno, en un caso genérico, BG eficaz por el coseno de phi z es lo mismo que decir BR, ¿no? Que es lo mismo que decir I eficaz al cuadrado por R, que es lo mismo que decir BR eficaz al cuadrado sobre R. Así que usen la ecuación que más les guste, Gaby, en este caso. si no estuviesen en resonancia, ¿cuál tomamos? ¿BG o Cualquiera. BR? Cualquiera de estas ecuaciones funciona, irrelevante si está en resonancia o no. Ah, ok, ok. Lo único que va a tener de peculiar esta situación es que phi z vale 0, así que la primera ecuación me queda BG por I eficaz, que va a dar lo mismo que BR por I eficaz, en este caso. 100 volt, bueno, queda 100 por 10. Estuvo a punto de hacer eso con el calculador. 1000 y unidades. Watts. Activa es watt, reactiva es volt-ampere reactivo, y aparente es volt-ampere. Gaby, otra pregunta. Si nos tira en el enunciado un factor de potencia, ¿cómo Sí. lo usaríamos? Coseno de phi z, es eso. Ah, ok, ok. ¿La duda? Sí, Gaby, tengo una pregunta con el tema de cuando te dicen hacer la impedancia en imaginario. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo se escribe en realidad? No me queda bien claro. Pues, ¿por qué acá pusimos R? Porque el Z del circuito en realidad es la suma de impedancias. Es el ZR más el ZC más el ZL. ¿Ven? Voy a escribirlo así. La impedancia de una resistencia es puramente real. ¿Ven? La impedancia de un inductor es J omega L. ¿Ven? Y la impedancia del capacitor lo pueden pensar como 1 sobre J omega C, o lo que es lo mismo, menos J sobre omega C. Esto por propiedades de los complejos pueden hacer multiplicación y división de J. Acá les queda J cuadrado, que por definición es menos 1. ¿Ven? Así que por eso esto es igual a esto. ¿Ven? Así que me terminan dando así. Así que si te piden expresar la impedancia total del circuito, va a ser un número que en general es complejo. Digo en general porque en general da esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá había Claro, resonancia. estamos en Esto es resonancia, sí. Pero bueno, en general sí es un complejo y se escribe así. ¿Otra duda? Gaby, una consulta. Cuando piden factor de potencia, ¿con qué símbolo lo escriben? ¿FP? ¿O como...? No le suelen poner símbolo. No tiene símbolo en realidad. Gaby, ya que estabas con ¿Sí? alternativa, ¿te puedo preguntar qué frecuencia de corte? Porque no entendí muy bien la definición que nos pusieron en la teórica.
No te dan frecuencia de corte. Sí, nos lo pusieron nos lo dijeron en clase, pero no lo entendí muy bien, la verdad. ¿En qué tema te lo dijeron? Cuando hacemos los grafiquitos que Sí, vos pero necesitas analizar un filtro. es claro, filtros, te iba a decir. Es un análisis que compete a electrónica, la de cosas. Que nos metimos en una clase, no me acuerdo cuál, con filtros. Porque a ustedes les pueden hacer buscar lo que sería filtros pasabajos, pasaltos, pasabanda y elimina banda en estos circuitos. Lo que pasa es que el enunciado no se los va a pedir como tal. ¿Saben? El enunciado lo que simplemente les va a decir es escribime, por ejemplo, BR en función de la frecuencia, en función del omega, por ejemplo. Si ustedes se fijan la expresión genérica de BR en cualquier circuito, esto va a ser I por R. ¿Ven? Y en un circuito genérico, RLC, la I, ¿cómo lo calculan? Es el VG sobre el módulo de Z. La G sobre el módulo de Z. El módulo de Z se escribe así. ¿Ven? Así que lo que te pueden escribir, lo que te pueden pedir en un enunciado, tranquilamente, que esto puede suceder para BL, para BC, para BL, BC, BR, BL menos BC, BC menos BR, etcétera. Te lo pueden pedir para cualquier caída de tensión, es graficar esto en función de omega o en función de la frecuencia. Es lo mismo. Bueno. Así que básicamente es hacer un diagrama estimativo. ¿Cómo dibujarían esto, más o menos? Y en este caso sería pasabanda, ¿o no? Solamente que está. Sería pasabanda, precisamente. ¿Por qué? Y porque analizás cuando tiende a 0 omega, te tiende a 0 el BR. Sí. El máximo sería cuando está en resonancia, ¿Y cuando tiene infinito? también tiende a 0. También tiende a 0. ¿Todos lo ven eso? Si ponen omega 0, vale 0. Si ponen omega infinito, vale 0. Y se maximiza en resonancia. ¿Qué tema es esto? Es alterna esto, ¿no? Yo me Cualquier acuerdo ejercicio que... alterno les puede pedir hacer este gráfico. Sí, lo viste, simplemente no hiciste el gráfico. Acá está la medida de resonancia. O sea, no te estoy pidiendo aprenderte algo nuevo, te estoy diciendo simplemente, mira esta ecuación y fíjate qué pasa en omega 0, en omega infinito y en omega resonancia. ¿Vale? Gaby, pasaltos y pasabajos es solo con capacitores, ¿no? No. De hecho, ahora si quieren hacemos el análisis de nuevo. Pero en un RLC, depende de dónde conecten los terminales, va a haber un pasaltos y va a haber un pasabajos. Entonces, Ah, sí, sí, sí lo vi. Que el del lado izquierdo es capacitivo y el lado derecho inductivo. sí, básicamente. O sea, si están para este lado, acá está el inductivo y acá está el capacitivo. Bueno, esto básicamente es, no le ponen este nombre, pero es un filtro pasabanda. ¿Está bien? Y lo que sucede, que asumo que habrá sido un comentario al margen, porque esto no se los toman, es que el pasabanda deja pasar un ancho de banda, precisamente, un bandwidth, ¿está bien? Que precisamente se toma desde acá hasta acá. Tipo, nosotros arbitrariamente en algún punto decimos, bueno, ya para la derecha de esto dejo de considerar y para la izquierda de eso dejo de considerar. Precisamente esto es omega de resonancia más la frecuencia de corte, en este caso sería más el omega de corte, pero lo puedes pasar a frecuencia de resonancia tranquilamente, y esto sería omega de resonancia menos omega de corte. ¿Ven? ¿Cuánto vale el omega de corte? Es, no voy a decir arbitrario porque hay un criterio bastante bien establecido, pero es cuando estás 3 decibeles por debajo de eso. Te asumo que no te lo mencionaron eso.
No, eso no. Ok. Pero bueno, básicamente es, no te van a poder decir calculame la frecuencia de corte porque es el criterio de menos 3 decibeles. Eso ya es análisis de circuito. Está bien. Pero bueno, no se van a meter en esto. Está bien. Ya que estamos, si se fijan, qué sé yo, BL. Si hacen BL es I por XL, ¿no? Así que en vez de R van a poner omega L. ¿Está bien? Que esto lo pueden reescribir así. Voy a dejar el L acá. Y voy a poner el omega como denominador de denominador. Lo voy a poder meter adentro de la raíz y me va a terminar dando así. ¿Está bien? O sea, de acá a acá hay álgebra nomás. No quiero detenerme mucho ahí. Pero bueno, fíjense. ¿Qué pasa con esto cuando omega tiende a 0? Con este gráfico. Cuando omega tiende a 0 o infinito, ¿qué dijiste? Cuando omega tiende a 0, ¿a qué tiende este gráfico? ¿Cero? A 0. A 0. A 0. ¿Solo ven? Sí, no te faltó el cuadrado del L-1. Sí, me faltó un cuadrado acá. Thank you. ¿Y cuando omega tiende a infinito? Tiende a infinito. No, 0 también. No. Hay que repasar límites. ABG. No, claro. ABG. ¿Saben? Si omega tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, pero esto sobrevive. ¿Saben? Si me queda BG por L, divido L. Si divido L, porque me queda L cuadrado, raíz de L cuadrado es L. Así que tiende a BG. ¿Saben? Así que básicamente lo que obtengo es esto. Este es un pasa alto. ¿Saben? Y precisamente un punto de interés de este gráfico es cuando está por 3 decibeles debajo, pero ese no es un análisis que le compete a ustedes. ¿Saben? Pero bueno. Si ustedes háganlo de tarea, si quieren, si buscan el BC, obtienen un pasabajos. Si analizan BC, obtienen un pasabajos. Y si hacen BL más BC, creo que era, obtienen el elimina banda. Bueno, ¿alguna duda? Yo quiero saber en el 2, o sea, la geometría del 2, ¿por qué decís que tenemos que hacer solamente 2 coulomb si fuese con campo eléctrico? ¿No deberías hacer el del hilo también? Precisamente 2 Coulomb porque sería este y este. Ah, ok. Uno para la circunferencia, semicircunferencia, que lo voy a duplicar básicamente. Bueno, no duplicar, pero se entiende lo que quiero decir. Y uno solo para el hilo. El delirio igual Sí, te sí. daría 0, ¿no? En el centro. No, estamos hablando de campo eléctrico. No debería ser. Va, No vos daría decís el 0. del par de hilos, sí. Sí. No, digo en campo eléctrico también. Claro, No, o sea, el campo eléctrico de solamente este no da 0, pero si vos agarrás el par de hilos, sí daría 0 en el origen. ok. Ah. Así que bueno, si quieren Coulomb sería uno solo en realidad. Porque el de los hilos se va a anular. Ah. Bueno. ¿Otra duda? Gaby, en ese caso, ¿cuándo dijiste que iba a tener una componente en J? Si fuese campo eléctrico. Oh, vos decís, bueno, si fuese campo eléctrico daría una componente en J en el origen, por lo que había mencionado antes,
O si lo que dije al principio de todo, si el campo, en vez de pedirme en el origen, me lo pedían en todo el eje Z, para valores de Z que no son 0, daría una componente J también. Ah, ok. Bueno. Alguien va a mirar el resuelto, va a ver los gráficos y va a decir, what the fuck, ¿por qué escribió eso? No, 31 no. ¿De cuándo era este final? ¿25? Sí, 25. Ah, genial. La repifiamos no yendo al final pasado. No se los quería decir, pero arre que sí se los dije.